Ya. Muchos saludos. Gusto en saludarles desde nuestra sede en Morelia, a todas nuestras extensiones y a quienes les envíen esto. Gracias a Dios por su patrocinio y su permiso para poder hacer esta emisión. Y gracias a Nelly, a Tres Cámaras, chiquilla hermosa, que nos ayuda con todo este quehacer. Bien, vamos a terminar un módulo más de este bloque de discipulado. Continuaremos primeramente Dios la próxima semana con siguientes módulos, pero el valor de esto queda al fin grabado, almacenado, puede usarse inmediatamente o puede para llevarse a cabo en estudios posteriores. Vamos a reactivar las células en Morelia, así que estas emisiones tendrán su valor para estar actualizando todo este quehacer. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el tema, es un pleonasmo, porque ese es el momento del discipulado de estas emisiones, pero vamos a hablar del discipulado, o sea, por eso es un pleonasmo, ¿no? De hecho, la clase se llama Siguiendo a Jesús, pero digo que es un pleonasmo porque discipulado y seguir son sinónimos. La palabra griega, akoloutheo, tiene esas dos acepciones en castellano. En castellano son dos verbos y hasta podrían ser diferentes, pero en el idioma del Nuevo Testamento es una sola palabra, es un solo verbo y significa ambas cosas. Y es que, verán, el griego es tan rico como el español, a diferencia del hebreo, que el hebreo es un vocabulario muy escueto, aunque el hebreo moderno tiene más palabras, por supuesto, que el hebreo bíblico. De todas maneras, sigue siendo un idioma austero, pero español y griego tienen una fuente muy rica de expresiones. Y lo curioso aquí es que en castellano sí tenemos dos términos. Se puede ser discípulo de alguien en castellano sin ser necesariamente su seguidor. Por ejemplo, los maestros en la secundaria, en la escuela, les dicen a los niños información que puede no compaginar con su formación cristiana, teológica. Por ejemplo, pueden sostener en la escuela que el hombre viene del mono. Aunque, mira, ya eso ya realmente es difícil porque tiene mucho rato que ya también esas teorías han sido modificadas, pero vamos a decir, si hubiera todavía eso, entonces el chamaco en la escuela, discípulo de su maestro, contestaría para un examen lo que el maestro informó. Sí, venimos del mono, pero no es su convicción. Entonces, por eso distinguimos en castellano que sí pueden ser dos cosas diferentes. Puedo ser discípulo de alguien sin ser su seguidor, porque no estoy convencido ni de la persona ni de sus ideas. Aquí en castellano, por eso son dos cosas distintas y nos cuesta trabajo entenderlo. Pero en el idioma griego, si eres su discípulo, eres su seguidor. Si eres su seguidor, eres su discípulo. Estamos diciendo, el alumno de un maestro se casa con la persona, sus ideas, su personalidad, sus valores, sus contenidos. Entonces, es muy diferente en griego la expresión discípulo. Y lo que tratamos de hacer ver es que tenemos que tener más la mente griega al leer el Nuevo Testamento para entender lo que el discipulado significa. Pasa también en las iglesias ese fenómeno. El pastor o el que preside puede dar información y la gente puede recibirla como tal, pero no necesariamente seguir la información o seguir al emisor de esa información. Entonces, estamos hablando de que por eso en español nos cuesta trabajo entender esto del discipulado.
Entonces nos vamos por el atajo, salimos por la tangente. Creemos y hemos confundido en las iglesias mexicanas que discípulo o discipulado es llevar a cabo estos estudios, llenar un libro, llenar un cuaderno de información. Y hemos hecho mal al hacer creer a las gentes que si llenan los cuadernitos o hacen las hojitas o cumplen con el material, entonces han caminado en su discipulado. Y eso, repito, es un error. Es un error que pretendemos corregir a lo largo de todas estas emisiones y particularmente con esta emisión. Estamos diciendo, si vamos a ser discípulos de Cristo, tendrán que ser discípulos míos y tendrán que ser discípulos de ustedes a quienes les compartan o estén instruyendo en este tipo de contenidos. Y no es una operación. Primero, el apóstol Pablo es lo que incita. Él dice, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Jesús. Entonces vemos que ese escalafón es correcto, pero tengo que hacer varias precisiones. Una es entender lo que significa ser imitador de Cristo. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo no se refiere a, y lo voy a poner con este ejemplo, hay un libro de un señor que se apellida Sheldon y el libro se llama En sus pasos. Ese libro, hasta donde yo recuerdo, fue editado por Casa Bautista de Publicaciones o Editorial Mundo Hispano, como cambia su razón social después. Y en ese libro, este señor Sheldon maneja esta tesis, pero tengo que hablar del contexto del escritor. Una cosa que se tiene que hacer como intérpretes no es solamente leer un contenido, sino ir al contexto histórico, ideológico, de dónde nace tal contenido. Así podemos tener una idea mejor de el contenido en turno. Sheldon está influido poderosamente por los movimientos de santidad. Los movimientos de santidad en el siglo XVIII, en el siglo XIX, tuvieron como trampolín a otro pensador que se llama Tomás de Kempis. Y Tomás de Kempis, precisamente, su libro se llamó Imitación de Cristo. Y en esa época histórica se veía en los movimientos de santidad que las gentes tenían que irse al cerro, tenían que desprenderse de sus trabajos, tenían que desprenderse de su vida social, porque ésta estaba totalmente contaminada, y entonces así tenían que, para crecer en su cristianismo, apartarse de la sociedad. Y entonces, en ese contexto histórico y con esa influencia, Sheldon escribe su libro de En sus pasos, realmente con una tergiversación de lo que el discipulado es. Entonces, él maneja, y este es el argumento del libro, que llega un limosnero a pedirle dinero a un pastor y el pastor lo despacha sin atender al limosnero y luego no puede seguir haciendo su sermón porque se queda, ¿qué hubiera hecho Jesús? Y con esa tesis mueve todo su libro de que pretende imitar los pasos del Cristo histórico. Pero aquí entramos al problema y a los conflictos de los contextos. Por ejemplo, esto con el limosnero puede prestarse a muchas cosas. Esto de, ¿para qué das un pescado? Mejor enseña a pescar. Esto de los chantajes de gente que se acerca con gente de iglesia para sacar favor. Yo tengo muy presente en Zacapu
cuando tuve que salir a Guadalajara, no, a Vallarta creo, a ministrar, les encargué al liderazgo de la iglesia tener mucho cuidado con la gente que se acercaba a pedir ayuda económica, porque uno más fogueado y con más años de experiencia y todo eso, pues ya sabe las extorsiones que vienen con esa situación. Entonces les dije, tengan mucho cuidado porque hay mucho vividor que se aprovecha de gente de iglesia. Total que me fui y regreso. Y al regresar me sale el liderazgo que ayudaron a un grupo de jóvenes, pero que ellos confirmaron que sí realmente necesitaban ayuda. Para esto, una de las personas que pide ayuda para comprobar lo legítimo de su situación de auxilio, les da un teléfono y dicen, hablen por favor a tal ciudad, ahí está mi familia, les van a decir, etcétera. Entonces se comunican la gente de la iglesia, si le contesta a alguien, si le dice, si son mis hijos, necesitan ayuda, ayúdalos por favor, que yo te lo pagaré. Entonces les dieron una cantidad generosa de dinero porque eran varios chamacos. Y total, entonces estaban muy satisfechos de que hicieron lo correcto y que no fueron engañados. Yo me quedé con malestar porque dije, una, no me entienden, y dos, qué necios, qué desobedientes. Para no hacer el cuento largo, a los pocos días mandan un boletín a todas las iglesias, un artículo de prensa a todas las iglesias, diciendo, cuidado porque hay unos estafadores, son un grupo de jóvenes que están sacando dinero de las iglesias y están diciendo con argumentos muy razonados que necesitan ayuda y hasta dan un teléfono para que uno hable y contestan sus papás, todos los etcétera. Fui y se los restregué en la cara y les dije, una, estoy muy enojado porque no hacen caso, y dos, vean, babosos, cómo se equivocaron. Entonces, ahorita yo estoy imitando al Cristo histórico enchilado, porque me acuerdo de eso, y el Cristo histórico se enchila varias veces con sus discípulos, lo vemos en el Nuevo Testamento. Ahora no estoy argumentando la validez de esto para nada, solo estoy haciendo sarcasmo de esto de la imitación de Jesús. Entonces, repito, son contextos distintos, son situaciones distintas, son necesidades distintas, y Jesús puso muy claro, porque ya lo había hecho, les dijo, ustedes me siguen no por su crecimiento espiritual, su búsqueda y encuentro con Dios, sino porque les doy de comer. O sea, Jesús puso los puntos en las IES. Sí tuvo dos eventos extraordinarios, uno con 5,000, otro con 4,000, de alimentar a gente, pero puso el dedo en el renglón cuando dice, ustedes vienen por las ventajas que obtienen, como si fuera proselitismo político, ¿no? Les doy despensas y por eso votan por este candidato. Entonces, esto de la imitación de Cristo, yo quiero expresarme de la mejor manera, pero es que entenderán que después de tantos años, de tanta enseñanza con tanta gente y todavía encontrarme con mucho ingenuo y lento de aprendizaje y necio con sus ideas, qué difícil es hacerle ver a la gente las cosas. Pero entonces esto de Sheldon y de imitar a Jesús es una falacia, eso está mal como él lo plantea, y supuesta bandera de, si hubiera querido imitar a Cristo, hubiera tenido que ir al primer siglo, haber sido discípulo de Jesús y haber hecho todo esto de renunciar a familia, posesiones, etcétera, y ser un predicador itinerante en Asia. Eso hubiera sido la imitación de Jesús. Entonces su libro, pues realmente es una caricatura de lo que podría ser un discipulado. Entonces, con todo eso, estoy diciendo, esos movimientos de santidad y esa influencia y ese material que está al alcance de medio mundo en las librerías, esa es la tragedia. No hay literatura con contenidos, y la que hay, sí la adquiere la gente de iglesias porque le llama la atención y porque es muy bíblica según ellos y muy ortodoxa, es decir, muy correcta, y entonces se casan comprando todo eso. Y entonces la labor de un intérprete formal, profesional, pues es más difícil porque está luchando contra corriente, contra ingenuos y contra ideas muy fraguadas con los años, y han hecho convicciones
muy frágiles, pero al fin son convicciones que la gente tiene sin contenido. Entonces, regresando a esto, también cuando Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús, ¿a qué se refiere? Al compromiso de vida con la divinidad, en donde está dispuesto a cumplir el trazo que tiene Dios para su vida. Mira, al final Dios va a querer dos grandes cosas. Vamos a sintetizar la voluntad de Dios. Dios quiere la salvación de las gentes y quiere la edificación de la gente salvada. O sea, quiere que la gente tenga una relación con Cristo, un encuentro, y quiere que esa gente progrese en ese andar con Cristo. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, todo gira alrededor de esas dos poleas. Entonces, imitar a Jesús es querer que otros conozcan a Cristo, pero a la vez querer que estos crezcan en su relación con Dios. Y esto de crecer en su relación con Dios va a ser el discipulado, pero va a ser el discipulado con formación, con contenidos. Y entonces tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la historia para entender los contextos, tenemos que ir a la interpretación, tenemos que ir al sentido de lo que son los contenidos, pero aquí viene otra cosa muy importante y de donde luego la gente se atora. Imitar, por seguir usando ese término, a quien preside, a quien lo dirige. Y aquí nos encontramos con los siguientes problemas, y son totalmente reales. A la gente le cuesta trabajo seguir a su líder. No, mira, voy a usar otro término. Mejor de líder, vamos a decir colaborador, porque somos, dice el apóstol en el Nuevo Testamento, somos colaboradores de Dios. Sinergia es la palabra griega, sinergia. Mira, sinergia quiere decir con la misma energía. Podemos hacer su traducción al equivalente dinámico de hombro con hombro, es decir, los que estamos en la trinchera junto con, ¿sí? No atrás, ni al lado, ni adelante, sino junto con. Entonces, sinergia es el término que emplea Pablo para hablar de colaboradores. Él no dice usados por Dios, él no dice instrumentos de Dios, él dice colaboradores de Dios. Y a mí me gusta mucho ese término y es el que empleo porque la gente está acostumbrada a decir que Dios me use. Y a mí no me gusta porque dentro de muchas cosas no es lo que es el sentido del Nuevo Testamento, porque el colaborador, que es lo que vamos a ver, empeña el alma, deja la piel por este compromiso de vida con la divinidad. Entonces, entramos a este problema de por qué no quiero seguir al colaborador, por qué no quiero imitar al colaborador. Porque el colaborador, muchas ocasiones, y es una crítica universal, mi planteamiento, caracteriza la fe. Caracterizar la fe es que agarra un vocabulario, agarra expresiones corporales, agarra ideas preconcebidas que le dieron otro y que siente que si no tiene esa caracterización como de un personaje de película o de telenovela, que si no está caracterizando a tal personaje, no está en la santidad, no está en el discipulado. Y entonces, más de las veces, el que está atrás de él nota eso. Estamos diciendo, carece de autenticidad. Pero vamos a decirlo, la autenticidad es un compromiso, es autenticidad comprometida. No estamos diciendo una autenticidad cínica donde la persona diga, yo soy así y me vale. No, estamos diciendo una autenticidad donde la persona diga, sí, yo soy así, admito mi acierto, admito mi error, admito mi virtud, admito mi defecto, pero estoy creciendo y luchando contra los defectos y poniendo las virtudes en las manos de Dios. Dijo Mahatma Gandhi, los grandes hombres de Dios no son grandes porque sean perfectos, sino son grandes porque reconocen sus errores y están dispuestos a superarlos. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces decimos,
Un colaborador de Dios tiene que ser auténtico. Si no es auténtico, ya empezamos y decimos mala señal, porque va a caracterizar un personaje y entonces sus seguidores tendrán que caracterizar también. Y en el momento en que no caractericen el papel de manera adecuada, entonces van a sentir que están fracasando en su seguir a Jesús. Y esto es un vicio como pandemia que contagió a todas las congregaciones. Si han tenido oportunidad y están en una iglesia, verán a los pastores cortados del mismo molde y verán al liderazgo cortado del mismo molde. Es decir, cuando están al frente, la manera de entonar las palabras, la manera de expresar las palabras, la manera de ver a las gentes, el vocabulario que ya traen, la manera de moverse, todo es una caracterización, están haciendo una simulación. Y yo pongo eso muy claro y sé que me oigo duro, pero eso no es el discipulado, eso es actuar. Un discipulado es parecer discípulo, no ser discípulo. Y de lo que estamos hablando es de ser discípulo, y es una cosa muy diferente. Pero aquí entramos con un choque mental, un choque intelectual. Como media humanidad está acostumbrada a la actuación de los personajes, cuando se presenta alguien auténtico, comprometido con Dios, pero sin caracterizar, sin actuar como discípulo, entonces les cuesta trabajo seguirlo porque empiezan con esas frases: no es espiritual, no es bíblico, no es a lo que estoy acostumbrado, pero en realidad lo que están haciendo es decir: no estamos actuando el papel que nos hace parecer discípulos porque este no viene actuando. Esa es la diferencia. Lo que estoy diciendo es que una persona debe ser y expresarse tal cual, pero en un compromiso de vida que muestre un crecimiento hacia el Señor, admitiendo error y agradeciendo virtud, pero todo poniéndolo en las manos de Dios. Yo nunca, jamás escuché a mi pastor cuando era oveja disculparse, admitir un error, admitir una culpa. Nunca. El pobre hombre siempre representó un personaje y la verdad no se lo creíamos. Después de que yo estudié teología y todo, me di cuenta de muchas cosas y dije: qué barbaridad. Y mira, aquí viene una cita de Immanuel Kant y me gusta mucho este filósofo porque dice: se puede engañar a pocas personas mucho tiempo o a muchas personas poco tiempo, pero no se puede engañar a todas las personas todo el tiempo. Y tarde o temprano vienen esos fraudes emocionales en las vidas de las gentes porque le falló el personaje que se presentaba como un ideal y entonces se lastiman. Pero cuando el colaborador se presenta como un individuo con error, con acierto, puesto todo en las manos de Dios, que puede pedir perdón, que sabe disculparse, que corrige, que enmienda, todos los etcétera, es muy diferente la manera de seguir. Entonces lo que estoy diciendo es que un discípulo, y vamos a hablar del linaje escogido, los discípulos del linaje escogido tendrían que seguirme a mí y tendrían que aceptar la persona, los contenidos, los valores y las expresiones de todo esto en la vida común. Estamos diciendo, ¿qué valores de vida? Y aquí no es levantar el cuello, hombre, son solo ejemplos, pero ¿qué valores de vida aprecian de su servilleta? El compromiso con la divinidad, o sea, empezando por ahí, porque para mí no es fácil muchas cosas en el pastorado, pero las asumo y doblo la cabecita, ¿no? De hecho, mi manera de ser, Dios me ha ayudado, pero, eh, bueno, hablando en plata, a veces me cuesta trabajo la gente porque me gusta la gente lista. Y en las iglesias hay gente que le tarda para que le corra la ardilla. Entonces, eso me cansa mucho. Y Dios me ha ayudado a permanecer, a aguantar, a ser paciente, amoroso con quienes podrían impacientarme mucho.
pero tengo un compromiso con la divinidad y aquí estoy al pie del cañón. ¿Qué otros valores? Familia. O sea, perciben, se dan cuenta que soy un fan de la familia, cuidando cónyuge, cuidando hijos postizos, o sea, los políticos, siempre valorando y cuidando la familia, y en mis discursos siempre estoy diciendo cuiden su familia, etcétera. ¿Qué otro valor de vida ven? Superación. Saben que soy un tipo preparado, pero no me he quedado dormido en los laureles, sino permanezco permanentemente en esto de la actualización teológica. Leo mucho, a veces leo 3 o 4 libros simultáneamente, y no novelas, también leo novelas para distraer el coco, pero mi trabajo mental es un trabajo formal, es serio. Vida de ejercicio, a mis tantos años, tengo condición física de un escuincle veinteañero, treintañero. Eso es otro valor. Formalidad, palabra, puntualidad. Digo una hora y esa hora estoy. Digo algo y lo cumplo. De hecho, recibí hace unos días un piropo que me dijo: de todas las personas del planeta eres el único que lo que dices lo cumples. Entonces, hay demasiadas cosas de valor, así como hay grandes defectos, porque quien tiene virtudes también va a tener defectos. Y hablé de la impaciencia, hablé de que me gusta todo rápido, de facto, puntual, de que quiero que como piensen, quiero las cosas rápido, o sea, muchas cosas que a muchos incomodan, por supuesto. Pero regresando a esto, al darme cuenta de lo mismo, procuro, como menciono, pues cuidar esos aspectos débiles, ¿no? Es lo que dice el apóstol Pablo. En mi debilidad soy fuerte porque al admitir el error y cuidar el error, pues me fortalezco. Ahora, no me presento como un dechado de virtudes, lo entienden, pero sí estoy diciendo, es un tipo que vale la pena seguir porque sus valores están muy claros, muy claros. Ahora, cometo errores, soy tonto, cometo torpezas, pero las admito, que es otro valor. Entonces, mis seguidores tendrían que decir, este tipo interpreta Biblia, pero ¿con qué? Con herramientas académicas, no nada más con sus ocurrencias. Y además tiene valores de vida que vale la pena imitar, seguir, ¿no? Simplemente esto de alimentación, ejercicio, eh, eh, productividad, desde muy temprano estoy en activo. En fin, es decir, no solo vengo a decirte, ay, sigue a Jesús este versículo y apréndetelo, sino hay todo un paquete de existencia del cual el discípulo tendría que decir, bueno, sí, estoy recibiendo contenidos, pero están sostenidos por una personalidad integral. ¿Qué es lo que luego no se aprecia en al que quiero seguir? Por eso el discipulado en México, en las iglesias, es otra cosa. Uno, es información, pero no forma. No se casa el individuo con su personaje o lo hace, pero para caracterizar o después de un tiempo para ser defraudado porque ve que va a enseñar el cobre tarde o temprano y entonces va a venir desilusión porque tal personaje no aguantó a la caracterización en turno, no pudo con el papel que representaba. Entonces, regresando al Nuevo Testamento, discipulado, acoluzeo, es, eres mi discípulo porque eres mi seguidor, y eres mi seguidor porque sigo a Cristo y lo notas, y hay rasgos de eso que no solo es información, sino es formación de un compromiso de vida que se ve con los valores familiares, sociales, deportivos, académicos, intelectuales, espirituales, y que tú consideras si es digno de seguir, porque tampoco es a fuerza. Jesús, cuando le decía a la gente a Coluseo, la gente entendía, me voy a casar con este. Y hubo quienes no le entraron, y hubo quienes desertaron. En el camino Jesús les dijo, bueno, ¿qué? ¿Se van a rajar también? ¿O siguen?
Entonces uno que otro contestó, no, pues tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde más vamos a ir, no? Pero bueno, ya depende del individuo. Ahora, aunque el colaborador tenga esmero en un compromiso de vida, ¿sufre deserción? Sí, por supuesto, porque se llama pecado. Y esto ya es del individuo, porque la relación con Dios al final es personal, la salvación es personal y el discipulado es personal. Entonces, puede haber pecado en alguien que está siguiendo al colaborador o pecado en el colaborador, por supuesto. Pero aquí entra otra palabra que se llama restauración y la palabra en griego lo que quiere, bueno, también en castellano quiere decir dejar algo como estaba, componerlo. Entonces, aquí el proceso es admito, corrijo, perdón, me pellono, como decimos, me pido perdón y corrijo, hago la enmienda y me levanto, ¿sí? Si hay ese proceso, ya la hicimos. Pero si hay pecado en cualquiera y no sigue el proceso, pues entonces sí ya tronó la cosa. Y supuestamente con el colaborador debe haber más continuidad, pero con los seguidores, pues hay muchos distractores. Sobre todo si no hay un compromiso de vida que establezca prioridades, hay muchos distractores, muchísimos distractores en la vida común del creyente. Entonces, un creyente que aspire a ser discípulo tiene que entender lo que son las prioridades. Y de eso vamos a continuar hablando a lo largo de esta emisión y sobre todo en la segunda parte. Pero ahorita puntualizamos lo que significa discípulo. Y espero que haya sido muy comprensible mi explicación para que poniendo los puntos en las IES nos entendamos. Entonces, aquí se trata de seguirme a mí, que sigo a Cristo, en una vida perfectible, todos, pero con compromiso y con contenidos que van transformando nuestra vida y que no representamos papeles como actores de películas o de telenovelas, sino que somos nosotros, con toda nuestra capacidad de expresión, pero a la vez con todo nuestro compromiso con la divinidad. ¿Hay preguntas? No, pues aquí está padre porque, pues, bueno, sí, la verdad, si tienen preguntas, pueden hacerlas al chat personal como esto lo reciben mis ovejas y lo envían a otra gente, pueden hacerle las preguntas a la gente que se los envía de la iglesia. Y la gente de la iglesia, pues, como dice el de la tele, ¿no? Pregúntame, pregúntame. Entonces, pues yo con mucho gusto te amplío tu duda, pero eso es broma. Eso quiere decir que te meto en más dudas. Trato de aclararlo. Bien, entonces, esto que no es sencillo, porque traemos un bagaje. Mira, te voy a decir el conflicto en el que me he enfrentado, diría el apóstol Emanuel o Franco, toda la vida, ha sido que con las personas que ganamos para Cristo, nuevecitas como se dicen, aunque ya están aplaudidas con sus años de vida, es mucho más fácil el discipulado, no están contaminados. Pero en gente que ya tuvo ratito en las iglesias, qué relajo, porque dicen por ahí que es muy difícil enseñar truco nuevo a perro viejo. Qué fea expresión, pero al final entendemos lo que significa. Entonces la gente llega tan arraigada, pero tan arraigada a ideas equivocadas, tergiversadas, que bíblicas, pero en contra de la escritura, etcétera, pero están allí. Y entonces es reinventarlos, es rediseñar todo un discipulado. Y es donde entra el conflicto. Y sobre todo, donde más les duele es en la cuestión de la autenticidad. Hay gente inteligente que la pesca, dice, no, más vale este camino. Pero hay otros que, como no se representa un papel, de veras que la sufren, ¿eh? Y yo he tenido que poner eso claro. Alguna vez lo hice en nuestra incipiente congregación, así se los planteé. Les dije, ¿quieren brincar y dar de saltos y exorcizar demonios? Ahí está Más Vida. ¿Quieren las bautistas clásicas con representación de personajes y caracterizar la fe? Ahí está la primera, ahí está Emanuel. Bueno, no dije así caracterizar la fe, pero dije a lo que están acostumbrados, algo así. Ahí están estas. ¿Quieren un contenido
bíblico, profundo, y un compromiso de vida y ser auténticos en este camino, pues aquí estoy yo. No, hombre, también con eso se escandalizaron, nos estás corriendo. No, no, no. Turito lo entendió muy bien, dijo, pues, para mí fue clarísimo, a mí me pusieron el panorama fácil y me dijeron, hay de chile, de dulce y de manteca, ¿cuál quieres? Y por convicción quise quedarme aquí. Yo le he dicho lo mismo a la gente, porque yo entiendo eso. Hay gente que de veras, si no está viendo al personaje caracterizado, siente que no está en la verdad, como le dicen, pues escoja, no tiene que estar a fuerza donde nos crece, pues, a su manera de creer lo que es crecer. Porque aquí ya viene un nuevo planteamiento, que es lo que sigue en el discipulado, la iglesia. La iglesia sí es una familia de fe, pero esta familia de fe se tiene que redefinir. Mira, ser discípulo sí es de un personaje, de un colaborador, pero se expresa en un sujeto colectivo, es decir, en una congregación. Y la congregación tiene 5 chambas fundamentales. Estas no son negociables, no se le quita, no se le añade. 5 quehaceres que vemos en todo el Nuevo Testamento. Adorar a Dios, por supuesto, que es oración, que es alabanza, que es culto, que es ofrenda, que es devoción. Eso es adorar. Hermanarse, que es ser un muégano con todos. Y aquí voy a entretenerme para hacer ver lo difícil que es en el discipulado la hermandad, porque más de las veces esta caracterización de hermandad son relaciones superficiales. Y una relación superficial es eso, no hay raíz. Y aquí se trata de ser socios. De hecho, la palabra que se expresa para esto es vida en comunidad, es sociedad, es como socios de una empresa, ¿sí? Es el término griego, es una sociedad, o sea, aquí morimos en el mismo proyecto o vivimos juntos, por ahí común, ¿sí? Luego es madurez, crecimiento. Y crecimiento es bien interesante porque es transformar tu vida a través de cambio de hábitos, dejar malos hábitos por buenos hábitos. Eso es todo el chiste de la maduración. No es así que te caiga un rayo y sientas que caminas a 1 metro arriba del piso con las manitas así, dices, amados hermanos. No, es una transformación de vida y es un cambio de hábitos, porque todo en la vida son hábitos. Yo cuando digo esto, la gente se queda así porque luego lo que crees, yo voy a orar y voy a ser una nueva persona. No, sonso, lo que tienes que hacer es dejar los hábitos que te hacen persona incorrecta y medio sonsa porque crees que nada más que con una oración se te va a quitar y vivir un nuevo estilo de vida con nuevos hábitos que te hagan crecer. Esto es. El otro es este de servicio. Servicio es una colaboración integral como soldado raso para lo que se te pida, para lo que haya que hacer, desde agarrar una escoba a ser discipulador, a estar en las reuniones, o sea, un colaborador nato, eso es servicio, no es nada más ciertas actividades. Y es un respaldador, uno que está en la trinchera apoyando con todos. Y testimonio, que no es otra cosa que hacer que otras personas, todo con la ayuda de Dios, desde luego, crean en Cristo y tengan un encuentro con Jesús. Y eso es el testimonio, y llevarlos a su bautizo, a su crecimiento, a su integración, a todos los demás propósitos. Esto es no nada más que levanten la manita en un culto y digan ya creo en Jesús, no, es integrarlos a todo. Es decir, ¿cuándo cumplí como testigo? Cuando gané a alguien, cuando se bautizó, cuando está en la iglesia, está en todo esto como discípulo. Entonces, está interesante, pero aquí a lo que voy es que hay una redefinición de iglesia. De hecho, la iglesia a lo largo de la historia siempre se ha estado definiendo. La iglesia de la Edad Media no es la misma de la iglesia primitiva. La iglesia de la patrística no es la misma de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no es la misma de los concilios cristológicos.
La iglesia no es la misma de las reformas europeas. La iglesia no es lo mismo con el movimiento fundamentalista y pietista y el movimiento evangélico. La iglesia no es la misma en el siglo XXI. Y eso es lo que la gente inteligente tiene que apreciar, una redefinición de iglesia, que manteniendo los 5 propósitos sepa acoplarse a su mundo y a su tiempo. Y no hay otra manera de verlo hoy, y vas a ver que en 50 años, porque es lo que me decían que andábamos adelantados, todos van a andar por el mismo camino, haciendo iglesias globales. ¿Qué es una iglesia global? Lo que hemos hecho en Linaje, una iglesia de carácter presencial, pero con extensiones. La iglesia online ya es lo de hoy, como los trabajos, como las escuelas, como medio mundo ha tenido que aprender a la tecnología para no solo sobrevivir, sino progresar. La iglesia hoy día, cumpliendo sus 5 propósitos, se redefine como una iglesia online. Una iglesia online ideal ya ni necesitaría instalaciones, porque sus reuniones presenciales las agenda quincenal, mensual, en alguna casa, en algún restaurante, ¿sí? Igual con sus extensiones y sin necesidad del gasto superfluo de edificios que son una mala inversión. Fíjate, la rentabilidad de un edificio de iglesia es la peor inversión, te explico. Si el edificio sirve para resguardar del clima, nada más, y para hacer el centro de reunión, de lunes a sábado están inoperantes, de manera general, o su operatividad se reduce a unas muy pocas horas. Entonces te estoy diciendo, ve el producto, ve el valor del producto y ve lo rentable del producto a lo largo de su rentabilidad. Y te vas a dar cuenta que los edificios de iglesia son los peores negocios que puede haber en la vida por lo caro, por el mantenimiento y por su uso. Son horas. Aún el domingo, en las iglesias más persinadas, no llegan ni a 10 horas. No llegan ni a 10 horas en un día de uso extraordinario. El resto de la semana están cerrados. Entonces, lo que estoy diciendo es, una iglesia inteligente se redefiniría y le seguiría la visión a su colaborador. Pero bueno, estamos en ese proceso porque yo sé que son cosas que apenas están digiriendo. Yo no digo que no tengamos reunión presencial, pero digo que organizando estas tendríamos mejor fruto, porque ¿qué ha sucedido con la misma reunión presencial? Se ha hecho costumbre. Y no digo que estén mal esos hábitos, porque también ese hábito de reunión es saludable, pero lo que estoy diciendo es, tendríamos también que reinventar la reunión para que, motivando con una creatividad de la misma, la gente estuviera prendida, agendando la reunión y esperándola. ¿Me explico? Y no distrayéndose por cualquier cosa como sucede hoy y sobre todo con gente que tiene rato en las iglesias. Pero bueno, de esto vamos a continuar hablando la siguiente semana. Ahorita lo dejamos así y se deben de quedar pensando y orando para que Dios nos siga abriendo la manera de pensar, nuestra manera de pensar y viendo cómo podemos ser más eficaces en nuestro mundo, ¿sí? En la sociedad que nos toca vivir. Pero creo que lo visto hasta este momento es suficiente para tener una comprensión todavía mejor de lo que es ser discípulo de Cristo, discípulo de quien preside, para que ustedes, siendo discipuladores y teniendo sus discípulos, también los puedan llevar en una dirección, vamos a decir, con más sustancia que lo que venía siendo esta manera de ver, dizque lo que era un discipulado. Bueno, así quedamos. Es un gusto saludarlos. Bendiciones para todos y primero Dios, hasta la próxima emisión. Gracias, Nelly. Servicio 9:20, mamita.